Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo teórico masivo, en este caso la segunda parte de la temática de diabetes mellitus. En este teórico vamos a estar hablando de diabetes y prescripción del ejercicio. Para comenzar, resulta relevante recordar que a nivel fisiológico el músculo precisa ATP para producir energía, principalmente de ácidos grasos, glucosa y cuerpos cetónicos. El combustible más eficaz es el que genera más moléculas de ATP por molécula de oxígeno consumido. La generación de energía por molécula de oxígeno es casi un 11% mayor cuando se oxida la glucosa que cuando lo hacen los ácidos grasos. El ejercicio físico mediante la contracción muscular aumenta la necesidad de consumo energético y esta energía se obtiene de la glucosa, grasas, glucógeno muscular y algunos aminoácidos principalmente. El uso de estos combustibles va a depender del estímulo de actividad física. Cuanto mayor es la intensidad del ejercicio, se utiliza mayor cantidad de glucógeno almacenado en la célula, absorbiendo posteriormente la glucosa en sangre y ácidos grasos libres que proporciona el tejido adiposo. El mantenimiento de estos niveles de glucosa para la absorción muscular se da mediante la glucogenólisis hepática, y cuando se agotan las reservas de glucosa en el hígado comienza a darse la glucogenólisis muscular. Numerosos son los beneficios de la actividad física para las personas en general y en particular para las personas diabéticas es muy importante. Genera diversos beneficios, como por ejemplo disminuir los niveles de glucemia durante y después del ejercicio, disminuir los requerimientos de insulina al mejorar la sensibilidad a la misma, controla la presión arterial, aumenta el gasto calórico y mejora la condición física, mejora el perfil lipídico, disminuye los factores de riesgo cardiovascular y la mortalidad, mejora la sensación de bienestar y colabora con la integración social. Me parece súper importante también mencionarles los beneficios de la actividad física según el American College of Sport and Medicine, donde la actividad física se considera como una herramienta de control clave para cualquier tipo de diabetes y puede ayudar a prevenir complicaciones de salud relacionadas con esta enfermedad. La resistencia a la insulina, como mencionaba recién, y la diabetes mellitus, en cualquiera de sus tipos. El ejercicio regular realizado por personas con diabetes da como resultado una mejor tolerancia a la glucosa, una mayor sensibilidad a la insulina y una disminución de la hemoglobina glucosilada. Otros beneficios importantes para las personas con diabetes tipo 1, 2 o prediabetes incluyen las mejoras en los factores de riesgo cardiovasculares y el bienestar. El ejercicio físico regular también puede prevenir o retrasar la transición a diabetes mellitus tipo 2 para personas con prediabetes en alto riesgo de desarrollar la enfermedad, ya sea por factores genéticos o por estilos de vida. El ejercicio de intensidad moderada por un total de 150 minutos por semana está asociado con una menor morbilidad y mortalidad en estudios observacionales en todas las poblaciones, incluidas aquellas con diabetes. Así, todos los individuos con diabetes o prediabetes pueden ser alentados a ser físicamente activos regularmente, incluyendo más movimiento físico diario y ejercicio estructurado, para mejorar la salud y la longevidad. Con el ejercicio físico se obtienen mejoras en la condición cardiorrespiratoria, la composición corporal, como mencionaba anteriormente, la reducción de lípidos séricos y la frecuencia cardíaca en reposo. La disminución de la hiperglicemia postprandial, después de la alimentación, y de los requerimientos de insulina y mejora la calidad de vida. Generalidades sobre la prescripción del ejercicio en personas diabéticas.
Los ejercicios de fuerza y el ejercicio aeróbico son seguros en cuanto al impacto de los marcadores de riesgo cardiovascular en personas con diabetes mellitus tipo 2. Seleccionar una modalidad u otra puede ser menos importante que realizar cualquier forma de actividad física. Hay evidencia de que una combinación de entrenamiento aeróbico y de resistencia a fuerza mejora la glucosa en sangre más que cualquier modalidad sola. La mayoría de las personas con diabetes mellitus tipo 2 y prediabetes y muchas con diabetes mellitus tipo 1 tienen sobrepeso. En estos casos se deben tener las consideraciones pertinentes a estas poblaciones también, que vamos a estar abordando específicamente en el siguiente teórico que les voy a presentar. Debido a los bajos niveles iniciales de condición física, la mayoría de las personas con diabetes mellitus tipo 2 requerirán al menos 150 minutos semana de ejercicio aeróbico moderado a vigoroso para lograr una reducción óptima del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Intercalar intervalos de alta intensidad muy cortos durante el ejercicio aeróbico de intensidad moderada puede ser útil para amortiguar la disminución de la glucosa en sangre durante el periodo de recuperación temprano posterior al ejercicio. De todas formas, más adelante vamos a estar hablando de este tipo de intervenciones un poquito más específicamente. En cuanto a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, cuando hablamos de ejercicio aeróbico es recomendable realizarlo con una frecuencia de 3 a 7 días por semana, intentando evitar 2 días continuos sin actividad. La intensidad puede ser muy variable, de moderada a vigorosa, y siempre va a depender de la condición de la persona. En cuanto al tiempo, son recomendables 150 minutos por semana. El tipo puede ser actividades rítmicas en las que estén involucrados los grandes grupos musculares, como nadar, andar en bicicleta, entre otros. Eventualmente se debe poner mayor énfasis en el ejercicio aeróbico de intensidad vigorosa si la aptitud cardiorrespiratoria es un objetivo principal del programa, ¿sí? De lo que tienen planeado trabajar. Y no está contraindicado por complicaciones, que esto es muy importante. Se puede lograr un mejor control general de la glucosa en sangre mediante la participación enérgica de entrenamiento de ejercicios de intensidad, ¿sí? Tanto en el entrenamiento interválico de alta intensidad como el entrenamiento continuo son formas recomendadas para individuos con diabetes, ¿sí? No deben pasar más de 48 horas, como decía anteriormente, sin ejercicios aeróbicos, y esto es para evitar la caída de los beneficios sobre la sensibilidad a la insulina, sobre todo en personas con diabetes tipo 2, ¿sí? Que ya sabemos que es entre el 90 y el 95% de los casos de diabetes. Se debe alentar el entrenamiento de fuerza, tanto para las personas ya diagnosticadas como para personas con prediabetes, en el caso de que haya ausencia de contraindicaciones. Ya sabemos, la diabetes tiene aparejada diversas patologías, como son la hipertensión, la retinopatía proliferativa grave y tratamientos con cirugía láser, por ejemplo. Trabajar la fuerza con cargas altas puede ser beneficioso para la propia optimización de la fuerza del músculo esquelético, para la acción de la insulina y el control de la glucosa en la sangre. Aunque la resistencia moderada puede ser igualmente efectiva en personas previamente sedentarias, ¿sí? La frecuencia puede variar entre 2 a 3 sesiones semanales, separadas por al menos 48 horas, como ustedes ya saben. Y la progresión adecuada del ejercicio de fuerza es importante para prevenir las lesiones. Las personas con diabetes suelen tener una movilidad articular un poco más limitada debido a un proceso que se denomina glicación del colágeno. La intensidad inicial debe ser moderada, como decía, de entre el 50 al 69% de una repetición máxima, a vigorosa, entre el 70 al 85% de una repetición máxima. En lo que refiere al tiempo, se recomienda al menos entre 8 a 10 ejercicios
con 1 a 3 series de 10 a 15 repeticiones. Es conveniente un aumento en primera instancia de la resistencia y luego de las series, y por último una mayor frecuencia de entrenamiento. El tipo puede variar entre máquinas, pesos libres, bandas elásticas, el propio cuerpo, etc. ¿sí? En relación al entrenamiento combinado, completar el entrenamiento de fuerza antes del aeróbico puede reducir el riesgo de una hipoglicemia, ¿sí? Esto en personas con diabetes tipo 1. Hay evidencia también de que el HIIT combinado con ejercicios aeróbicos y anaeróbicos tiene un efecto similar. En cuanto a la flexibilidad y el equilibrio, en relación a la flexibilidad es aconsejable que las personas realicen este tipo de ejercicios. Con todos los tipos de diabetes no está contraindicado, pero no se deben reemplazar otras actividades recomendadas, ¿sí? Es decir, el entrenamiento aeróbico y de fuerza no se deberían sustituir, porque el entrenamiento de flexibilidad no afecta el control de la glucosa, la composición corporal y la acción de la insulina. Esto es súper importante para personas diabéticas, ¿sí? La frecuencia mayor igual a 2 o 3 días por semana. En cuanto a la intensidad, se recomienda que se llegue hasta un punto de sentir una ligera tirantez, ¿sí? Tolerable. Y en relación al equilibrio, ejercicios de intensidad leve a moderada, ¿sí? En cuanto al tiempo, en relación a la flexibilidad, de 10 a 30 segundos, de estiramiento estático, de 2 a 4 repeticiones. Y con el equilibrio no existe un límite de tiempo para trabajarlo, ¿sí? El tipo pueden ser dinámico, estático o dentro de diversas prácticas corporales como son el yoga, el tai chi, entre otras actividades. El American College, en una revisión publicada en febrero del año pasado, ¿sí? Del 2022, incluye como agregado en la prescripción del ejercicios neuromotores basados en el equilibrio, como mencionaba en el PPT anterior, como ser yoga, tai chi, pilates, que también pueden tener variados beneficios para la población diabética. Está incluido en la nueva guía para la valoración y prescripción del ejercicio, que es el libro que estamos utilizando de referencia en este curso. Y bueno, en esta publicación ya está incluida en la guía, ¿sí? En este cuadro yo se los quería mostrar porque también incluye algunas sugerencias en cuanto a la progresión, ¿sí? Y cómo puede llevarse a cabo esta progresión. Este consenso lo pueden ver luego con detalle, se los dejo disponible en EVA en la pestaña de esta temática. Bueno, algunos factores de seguridad a tener en cuenta. Las personas con diabetes que se administran insulina o toman medicamentos orales que aumentan la secreción de insulina deben monitorear los niveles de glucosa en sangre antes, ocasionalmente, durante y después del ejercicio y compensar con cambios apropiados en el régimen dietético o de medicamentos en consulta con su médico, por supuesto, según sea necesario para mantener los niveles de glucosa en sangre. El riesgo de hipoglucemia, que ya vimos que es de las sintomatologías más graves del paciente diabético, es mayor durante e inmediatamente después del ejercicio, pero puede ocurrir hasta 24 horas después o más, haciendo necesario ajustes de alimento o medicación, principalmente en los usuarios de insulina. El control frecuente de la glucosa en sangre es la clave para detectar y prevenir la aparición tardía de hipoglicemias.
El riesgo de hipoglucemia nocturna después del ejercicio es alto. Esto es algo a tener en cuenta antes de acostarse a dormir la persona, ¿sí? La hipoglicemia es la preocupación aguda más común, como les decía, para las personas que toman insulina o ciertos agentes hipoglucemiantes que aumentan la secreción de insulina. En el video anterior estuvimos hablando sobre los casos de hipoglicemia y cómo actuar al respecto, ¿sí? Si la persona se encuentra en hipoglicemia, tiene un valor de glucosa capilar menor a 70 miligramos por decilitro, o una hiperglucemia que es mayor o igual a 250 miligramos por decilitro. En estos casos no debería realizar ejercicio físico a la persona, ¿sí? Idealmente, las personas con diabetes que han experimentado hipoglicemia inducida por el ejercicio deben hacer ejercicio con un compañero o bajo supervisión para reducir el riesgo de problemas asociados a eventos de hipoglicemia. Y se recomienda que durante el ejercicio o en la vida diaria nomás, la persona lleve una identificación que identifique que es una persona diabética, con un número de celular de emergencia. Y bueno, en relación a las actividades que se pueden realizar solo, que la persona está aislada, también es recomendable que si no sabe detectar de repente los síntomas de la hipoglicemia, no lo realice, ¿sí? Como travesías, paracaidismo, buceo, donde la persona se encuentra sola y la comunicación no es fácil con otras personas. Otra de las consideraciones importantes que hay que tener en cuenta es el pie diabético. El pie de las personas diabéticas puede traer complicaciones que pueden afectar la idoneidad de algunos tipos de actividades. Por ejemplo, personas con úlceras en los pies sin cicatrizar deben evitar el soporte de peso y las actividades acuáticas. En el caso de lesiones o cortes con sangrado es un asunto serio para cualquier persona, pero en el caso de una persona diabética el riesgo es aún mayor de infección. Si la persona con diabetes se corta y comienza a sangrar, se debe proceder con mucha rapidez, ya que su condición puede enlentecer la coagulación y evitar que la herida cicatrice en los tiempos habituales. Después vamos a estar hablando un poquito más de algunos cuidados en relación al calzado, las medias, etc. El momento del ejercicio es particularmente importante en las personas que toman insulina. El cambio en la insulina, reducir las dosis de insulina o aumentarlas, la ingesta de carbohidratos, son estrategias que son efectivas para prevenir la hipoglucemia y la hiperglucemia durante y después del ejercicio. La mayoría de los usuarios de insulina necesitan consumir carbohidratos hasta 15 gramos antes de la participación en el ejercicio. Antes del ejercicio planificado, la dosis de insulina de acción rápido corta probablemente tendrá que reducirse para prevenir hipoglicemias, particularmente si el ejercicio ocurre durante los momentos de pico de insulina, que son usualmente dentro de las primeras 2 o 3 horas de administrarse la sustancia. Y independientemente de los niveles iniciales de la glucosa en sangre, la actividad vigorosa de cualquier tipo puede causar elevaciones de glucosa en la sangre, como decíamos, debido a la liberación exagerada de hormonas contrarreguladoras como la epinefrina y el glucagón. En tales casos, las personas con diabetes tipo 1 pueden necesitar pequeñas dosis de suplementos, ¿sí? Las personas quizás deban administrarse insulina para reducir la hiperglucemia post ejercicio. Allí en el gráfico podemos ver que según el tipo de ejercicio de actividad, la posibilidad de aumento de glucosa en sangre, ¿sí? Dependiendo del tipo de actividad. Para los deportes o actividades sostenidas en el tiempo, los niveles de glucosa en sangre disminuyen y en el caso de actividades anaeróbicas, la glucosa en sangre aumenta.
Para contrarrestar estos aumentos de glucosa de ejercicios intensos como los ejercicios intervalados de alta intensidad, se recomienda luego de dicha intervención incorporar actividades aeróbicas para reducir estos niveles de glucosa en sangre. Respuestas de la glicemia al ejercicio va a depender del lugar de la inyección de la insulina. Preferentemente la persona debe administrarse la insulina en abdomen u otro lugar que se absorba de forma lenta durante la actividad física, evitando hacerlo en las extremidades debido a que existe una mayor vascularización que acelera la reabsorción del fármaco. La concentración y la dosis de la insulina, también la glicemia pre-ejercicio, la composición de la comida o la colación previa. Y bueno, y la frecuencia, el tipo, intensidad y la duración de la actividad. El ejercicio aeróbico, como decía anteriormente, tiende a disminuir la glicemia tanto durante el ejercicio, entre los 20 a 60 minutos de iniciado, como después de su finalización, que se encuentra un máximo descenso a intensidades en aproximadamente el 50% del volumen máximo de oxígeno. En los diabetes tipo 1 entrenados presentan mayores caídas de la glicemia por trabajo a mayores intensidades. Esta mejora en la sensibilidad a la insulina por adaptaciones de la célula muscular aumenta los depósitos de glucógeno. Si los niveles de insulina son basales, la disminución es menor o estable en ejercicio de moderada intensidad. Pero si es alta intensidad, en estas condiciones la glicemia puede elevarse. Por lo tanto, los sprints de alta intensidad luego de un ejercicio aeróbico moderado ayudan a prevenir hipoglucemias hasta 2 horas luego de finalizado. Por lo tanto, disminuir las dosis de insulina y en esos casos y aumentar la ingesta de los glúcidos. En cuanto al ejercicio anaeróbico, al ser su duración de segundos o pocos minutos, aumentan los niveles de glicemia en forma transitoria entre 30 a 60 minutos después de finalizado el ejercicio. Se debe tener en cuenta que igual generan disminución de la glucemia horas después, ¿sí? En cuanto al HIIT, los sprints, deportes acíclicos, deportes cíclicos mixtos, se produce una elevación de la glucemia debido a la estimulación de los sistemas contrarreguladores, como decía recién, en las catecolaminas y el glucagón, que promueven la neoglucogénesis y la genólisis. Como comenté anteriormente, es recomendable realizar una vuelta a la calma subaeróbica prolongada para promover el descenso de la glicemia y adecuar la insulina para no caer en la insuficiencia y evolucionar a cetosis, que es lo que no queremos. Los niños presentan un patrón de ejercicio intermitente con explosiones breves de alta intensidad, intercalados con periodos de moderada a baja intensidad menores a 4 minutos, en un juego espontáneo o en deportes de equipo que disminuyen las probabilidades de hipoglicemia durante y después de la actividad. En cuanto a la fuerza, da mayor estabilidad en la glicemia, aunque puede generar elevación de la misma también, en algunos casos. En cuanto a la temperatura, el ambiente donde se realiza el entrenamiento, puede ocurrir la deshidratación, ¿sí?, que resulta de la poliuria. Ustedes recuerdan que es la excesiva necesidad de orinar, ¿sí?, secundaria a la hipoglucemia, puede contribuir a un compromiso de la respuesta termorreguladora. La deshidratación también puede contribuir a las elevaciones de la glucosa en sangre. Por eso es tan importante el ambiente donde se realiza la actividad. Una persona con hiperglucemia tiene un riesgo elevado de enfermedad por calor y debe controlar los signos y síntomas de su enfermedad. La termorregulación, como decía recién, en ambientes cálidos y fríos afecta los niveles de glucosa en sangre entonces.
es importante que la persona se mantenga hidratada y prestando atención a sus síntomas. Otras cuestiones a tener en cuenta con las personas con diabetes es que pueden poseer retinopatía, ¿sí? Y tienen riesgo de una hemorragia vítrea. Sin embargo, este riesgo puede minimizarse evitando actividades que eleven dramáticamente la presión arterial. Cualquier persona con retinopatía diabética proliferativa y no proliferativa severa debe evitar la intensidad vigorosa de ejercicios aeróbicos y de resistencia. Por ejemplo, saltos, sacudidas, actividades con la cabeza abajo y la maniobra de Valsalva. Otra posible afectación en personas diabéticas es la neuropatía autonómica, que es el daño de los nervios que controlan los órganos. Esta afectación puede causar incompetencia cronotrópica, es decir, un corazón embotado, volumen atenuado de oxígeno consumido por unidad de tiempo, cinética, y anhidrosis, que es decir, es la privación del agua. En presencia de neuropatía autonómica, lo siguiente debe ser considerado: controlar los signos y síntomas de la isquemia silenciosa, como dificultad inusual para respirar o dificultad para respirar debido a la incapacidad de percibir una angina. Controlar la presión arterial antes y después del ejercicio para controlar la hipotensión y la hipertensión asociadas con el ejercicio de intensidad vigorosa. Las respuestas de la frecuencia cardíaca y la presión arterial del ejercicio pueden atenuarse como consecuencia de una disfunción autonómica. Para las personas con neuropatía periférica se necesita un cuidado adecuado de los pies, como decíamos anteriormente, para prevenir las úlceras y reducir el riesgo de amputación que sucede habitualmente en las personas diabéticas, como nombré en el teórico sobre la enfermedad. Se deben tomar precauciones especiales para evitar las ampollas en el pie. Los pies deben mantenerse secos y usar entresuelas de gel o de aire, así como calcetines de poliéster o de algodón. Todas las personas deben examinarse de cerca los pies todos los días para detectar y tratar llagas o úlceras a tiempo. En ese caso también se debe tener cuidado con el calzado que la persona utiliza, ¿sí? Y los trabajos de impacto, ¿sí? También todos los que son los trabajos en el agua, como nombraba anteriormente, secarse bien los pies y examinarlos detenidamente. Para las personas con nefropatía, el ejercicio no parece acelerar la progresión de la enfermedad renal, ¿sí? No acelera la enfermedad renal. Tanto aeróbicos como el entrenamiento de resistencia mejoran la función física y la calidad de vida en las personas con enfermedad renal. Y se debe alentar a las personas a ser activas. El ejercicio debe comenzar con una intensidad baja y volumen bajo también si la capacidad aeróbica y la función muscular están sustancialmente reducidas, y luego de eso obviamente ir aumentando progresivamente la dificultad. En esta diapositiva les dejo algo de la bibliografía que utilicé. Muchas de estas cosas van a estar disponibles en EVA y otras las pueden tomar directamente de acá. Bueno, les agradezco por la atención y me encuentro a disposición ante cualquier consulta, tanto por el foro como en los espacios de reducido. Muchas gracias.